¿Qué tal, Alberto? Una de las mayores tragedias de nuestra política exterior en los últimos 25 años es la deslealtad de México con respecto a nuestros hermanos latinoamericanos, así como lo oye. Sé que puede causar sobresalto esto que estoy diciendo, pero desde que México se incorporó al Tratado de Libre Comercio con América del Norte en 1994, no hemos hecho otra cosa que alejarnos de nuestros hermanos latinoamericanos. Incluso nos hemos contrapunteado con muchos de ellos en diversos momentos. Si bien es cierto que las relaciones comerciales con el conjunto latinoamericano se han incrementado en alrededor del 20% en la última década, también es cierto que la región apenas si representa el 5% de nuestras exportaciones totales. El mayor porcentaje de nuestro comercio, y sobra decirlo, está concentrado en los Estados Unidos y Canadá. Y los Estados Unidos solitos constituyen el destino de un poco más del 80% de nuestras exportaciones totales. Se comprende ahora por qué los focos de alarma se encienden cuando el presidente Trump habla de aplicar aranceles contra los productos mexicanos. La alta concentración en un solo mercado ha vuelto vulnerables a nuestros productores. Pero volvamos a México y América Latina. Le decía que nos hemos alejado de los latinoamericanos, pero esto es más en términos políticos y estadísticos. Tiempo hace, México jugaba el papel del justo equilibrador frente a los latinoamericanos, sobre todo cuando surgía alguna situación estrepitosa. En aquellos tiempos con gusto nos ofrecíamos a mediar y lo hacíamos muchas veces con respecto, por ejemplo, a la Cuba socialista. México se enorgullecía de tener una línea política independiente. Parecía no importarnos si en Washington se molestaban cuando nuestros mandatarios visitaban la isla caribeña y se tomaban fotos con Fidel Castro. A finales de los años 70, cuando surgieron insurrecciones armadas en diversos países centroamericanos, defendimos a capa y espada el derecho de los latinoamericanos a determinar su futuro sin intervenciones extranjeras. En la década de los 80, el genio del ex canciller Bernardo Sepúlveda Amor incluso dio lugar a la creación del grupo Contadora, destinando cooperación sobre todo a los gobiernos de Centroamérica y el Caribe. No nos importaba si eran de izquierda o de derecha, lo hacíamos. Los mexicanos nos sentíamos orgullosos, verdaderamente hermanos de los pueblos del cono sur latinoamericano, cuando ocurrieron aquellas azonadas militares en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay. Nuestras embajadas les abrieron sin más las puertas a los miles de perseguidos políticos que buscaban angustiados salvar el pellejo. Ser mexicano en el siglo XX era motivo de orgullo y parte de ese orgullo se debía al atrevimiento de nuestros gobiernos a defender las agresiones estadounidenses contra los latinoamericanos, principalmente en los foros multilaterales. Todo eso, empero, se acabó cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y jugamos ahora a ser norteamericanos. Nuestra política exterior, otrora independiente, ingeniosa y valiente, quedó aplastada por la monumental dependencia económica de México con respecto a Estados Unidos, producto desde luego del Telecán. Llegamos a tener actitudes tan vergonzosas como cuando ocurrió aquel famoso incidente en el que Vicente Fox prácticamente corrió a Fidel Castro de nuestro país a fin de darle gusto al presidente norteamericano George W. Bush. El presidente López Obrador asumirá el poder en condiciones nada halagüeñas si consideramos que está en proceso la negociación de otro tratado de libre comercio con Estados Unidos y que en algunas naciones como Nicaragua y Venezuela
cuyos gobiernos se dicen de izquierda, pues imperan el caos y la represión. Ya se anunció que el próximo 23 de agosto el presidente electo López Obrador sostendrá un encuentro con los embajadores latinoamericanos. Si esa es una señal de reacercamiento con América Latina, bienvenida. Pero sobre todo, ¿sobre qué términos se puede dar? ¿Qué margen de movilidad puede tener un mandatario de izquierda para cerrar lazos solidarios con el resto de América Latina, a la vez que negocia su futuro con un régimen ultraderechista como el de Donald Trump? Pues ya veremos qué resultados arroja esa reunión de López Obrador con los latinoamericanos, los embajadores. Por lo pronto, la iniciativa se convoca y se antoja que será pretenciosa. Soy Víctor Kerber y esto es Buzos en la Diplomacia. Muchas gracias y hasta pronto.